vamos a exponer acerca de las herejías doctrinales o desviaciones teológicas que se pueden encontrar en las iglesias de hoy. La palabra herejía quiere decir error o desviación doctrinal, ¿no? Ya para los tiempos del primer siglo después de Cristo se veía estas herejías, que muchas de ellas negaban la divinidad de Cristo, por ejemplo, ¿no? Se produjo un cierto temor de que la doctrina del Evangelio se desviara por caminos equivocados, ya sea por diferentes factores, ya sea por la mala interpretación de la Biblia, influencias culturales temporáneas o filosóficas. El propósito es proponer cómo aplicar los principios establecidos en la epístola de Juan y Judas para abordar y corregir estas herejías o desviaciones teológicas, enfocándose en la verdad del amor y discernimiento espiritual. Acerca de la prosperidad material, por ejemplo, ¿no? Que es una doctrina errada, llamada también teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, ¿no? Enseña que Dios desea que sus fieles sean prosperados en la salud, bienestar, pero sobre todo la riqueza material, excluyendo el sufrimiento y la humildad y el sacrificio. Ejemplos, ¿no? Algunos líderes, por la doctrina de la propiedad, enseñan que si uno ofrenda o diezma, recibirá mucho más en un sentido material y ya no como una gracia, ¿no? Otros venden productos como el manto sagrado, el agua del río, un trozo de madera, que están ungidos, que son milagrosos, con el fin de recaudar dinero. Otros ofrecen sanidades a cambio de monedas. Aplicación de los principios del Epístola de Juan. ¿Qué dice en la Epístola de Juan y Judas? En 1 de Juan 2:15 al 17 nos advierte contra el materialismo, por ejemplo. 1 de Juan 3:17 enseña el amor de la generosidad hacia los demás. Judas 4 advierte los falsos maestros que están encubiertos en las iglesias. Judas 11:2 están en las iglesias por amor al dinero y que buscan su beneficio propio. Argumentación. 3 de Juan, versículo 2, dice, ¿no? Amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí el apóstol Juan nos enseña que la bendición de Dios quiere dar no excluye lo espiritual, e incluso esto último es lo primero. En 1 de Juan 2:17, el mundo pasa su deseo porque hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo material es pasajero, pero lo espiritual es eterno. El relativismo doctrinal es la creencia de que la verdad de la fe no es absoluta, sino que cada persona puede interpretar según su opinión o contexto. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdad de Dios es única e inmutable. 1 de Juan 2:21, no os he escrito como si no hacéis la verdad, sino porque la conocéis y porque según ninguna mentira procede de la verdad de Dios no cambia, ni se adapta a los tiempos. Ejemplos de su influencia en la doctrina contemporánea. Iglesias que enseñan que cada persona puede interpretar la Biblia según su conveniencia. Creencias que afirman que todas las religiones son igualmente válidas. Modificación de principios bíblicos para ajustarse a las tendencias sociales modernas. Juan advierte contra esto. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No debemos aceptar enseñanzas que contradicen la verdad de Cristo. Aplicación de los principios de las epístolas de Juan y Judas. Primera de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay personas que tergiversan la doctrina verdadera. Judas 1:3, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos defender la fe y rechazar doctrinas relativistas. 3 Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Dios quiere que vivamos conforme a la verdad, no según opiniones humanas. El universalismo teológico enseña que todas las personas serán salvas. Sin embargo, su fe acciones porque Dios es amor y no condenará a nadie. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es solo para quienes creen en Cristo. 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No todos serán salvos, solo quienes tienen a Cristo. Ejemplos de su influencia en la doctrina contemporánea. Doctrinas que afirman que Dios salvará a todos sin necesidad de fe en Cristo. Iglesias que predican solo el amor y la gracia de Dios sin hablar de juicio, arrepentimiento. Creencias que rechazan la existencia del infierno y el castigo eterno. Pero la Biblia advierte contra esto. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene Dios. La salvación no es universal, sino exclusiva para quienes permanecen en la enseñanza de Cristo. Aplicación de los principios de las epístolas de Juan y Judas. 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus. Son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo
y el universalismo es una falsa doctrina que debemos discriminar. Judas 4.1. ¿Por qué algunos hombres han entrado encubiertamente convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios? El universalismo tergiversa la gracia al eliminar la necesidad de fe y arrepentimiento. Tercera de Juan 1.11. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No todos están con Dios, solo quienes según la verdad de Cristo. Acomodación cultural extrema. Muchos predicadores, aun cristianos que confiesan su fe, acomodan a su gusto y capricho pasajes de la Biblia, de un modo que no tienen base alguna en la interpretación original del texto sagrado y solo sirve para sembrar confusión en los oyentes. Ejemplos de esta desviación. Creyentes que no tienen un entendimiento profundo del conocimiento de Dios. Acomodan la cosmovisión de su cultura con porciones de la Biblia para sustentar su postura. El apóstol Juan nos manifiesta las causas de esta herejía. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, y no ha experimentado el nuevo nacimiento. Costumbres como fiestas paganas donde se distorsiona la fe auténtica del cristiano, sustentando, Dios me ama, tal como soy. Luego se arrepentirá con ayuno, oración y lamento para alcanzar misericordia y perdón. Aplicación de los principios de las epístolas de Juan y Judas. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El verdadero cristiano camina en la verdad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Conclusión. La prosperidad material. Enfatiza el estado continuo y progresivo de buen éxito en todas las áreas de nuestras vidas, espiritual, física, emocional y material, pero no para adular a las personas para sacar provecho. B. Relativismo doctrinal. Las diferentes creencias y prácticas religiosas son el producto legítimo de diferentes fondos históricos y culturales. El relativismo incurre en contradicción al asegurar que conoce la naturaleza esencialmente relativa de la verdad, pues si no la conoce como es en sí, no puede hacer ninguna afirmación válida acerca de ella. Y si la conoce como es en sí, ya la conoce de manera universalmente válida. C. Universalismo teológico. Interpretación distorsionada con respecto a la salvación del hombre. La Biblia nos dice, el que no ha nacido de nuevo y no acepta por fe al Hijo de Dios, le espera el castigo del fuego eterno para todo desobediente. D. Acomodación cultural extrema. Desviaciones doctrinales que se introducen por creyentes que no están fundamentados profundamente en la sana doctrina, pervierten el Evangelio y distorsionan acomodando su cosmovisión de acuerdo a su propia interpretación. Las epístolas universales de Juan y Judas son importantes en la actualidad porque nos enseñan a mantener firme nuestra fe y a discernir herejías doctrinales que intentan desviarnos del camino verdadero que es Cristo. Reflexión final sobre la relevancia del tema y la responsabilidad de los creyentes en la preservación de la sana doctrina. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Estos son murmuradores, creyosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Se corrompen como animales irracionales. Estos se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Andan según sus malvados deseos, nos dice la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo.